Hola amigos de Tutorial de Photoshop, estamos nuevamente acá para compartirles más trucos e información de Photoshop. En este caso le queremos compartir cómo crear este efecto de fuera del cuadro, con el cual van a poder desarrollarlo en cualquier imagen que ustedes tengan, siempre y cuando puedan contar, bueno, en este caso con un cuadro. Para poder guiarse y ir adelante con este ejemplo, le vamos a compartir estos elementos, el cuadro y la imagen del halcón, en el cual van a poder ingresar en la dirección web www.bit.ly/fuera del cuadro. Ahí van a poder descargarse los archivos para poder seguirnos. Así que en este caso lo que pueden ver es que usamos una serie de máscaras y algunos trucos que no se están viendo, pero son bastante simples, pero tiene una serie de lógica la cual vamos a ir comprendiendo. Para eso ustedes pueden ver ahora que está el halcón dando la sensación que se está escapando o despegando del cuadro, ¿sí? Y es una forma en la que podemos entender que, bueno, hay una situación de escape o realismo más allá de las dos dimensiones que tienen las fotografías. Para poder empezar vamos a crear un documento nuevo. En este caso yo lo que voy a hacer es trabajar con una medida web, entendiendo que este proyecto va a estar para compartir en Facebook o redes sociales, aunque siempre me gusta trabajar con una resolución de 150 píxeles por una cuestión de versatilidad, ya que pueden usarla tanto para imprimir como para web. Es un peso de 2 megas, pero se puede convertir en otro momento a un peso más pequeño, ¿sí? Los píxeles sería esta medida 1024 x 768, el equivalente en centímetros. Si cambio acá me muestra que es de 17 x 13 si lo quisiera imprimir, así que es algo que me interesa. Entonces tengo mi documento y lo que voy a hacer ahora es trabajar con un fondo negro por una cuestión de comodidad, así que voy a ir a imagen, ajustes y voy a invertir. De esta forma tengo mi fondo negro. Entonces tiene que ir a File o Archivo, Place o Colocar y buscar entonces su imagen del cuadro. Para empezar, Photoshop les va a traer la imagen y van a poder moverla. Yo uso este candado para poder estirarla y buscar un tamaño que me sea conveniente. En este caso, si bien la imagen aparece como pequeña, yo la voy a estirar y no va a perder tanta definición, pese a ser un poco pequeña en relación al archivo, porque, bueno, al aceptar se darán cuenta que tiene el icono acá abajo, de objeto inteligente, con lo cual va a mantener la calidad de píxeles. Lo que voy a hacer ahora es rasterizar esta imagen, ya que si yo quisiera trabajar sobre esta imagen va a ser un poco complicado para este trabajo que voy a realizar. Así que clic derecho sobre el layer o la capa y le voy a decir rasterizar imagen. Lo que va a hacer es desconvertir ese objeto inteligente. Y ahora lo que voy a hacer entonces es crear una máscara a partir de el fondo este blanco. Lo que voy a hacer es usar mi varita mágica. Voy a hacer un pequeño zoom. Voy a usar mi varita mágica, teniendo acá en cuenta la opción de agregar selección y una tolerancia de 30 puntos, por ejemplo, con la que voy a hacer una selección y seleccionar la parte acá de las sombras, ¿sí? Otra selección más que me queda algo por ahí perdido y puedo ver acá al costado que hay cierta irregularidad. Esto se puede corregir de diferentes formas. En este caso, como bueno, la imagen es bastante simple, a partir de esta selección yo voy a trabajar, por ejemplo, con la máscara rápida que se encuentra acá abajo, donde me muestra una previsualización de cómo está quedando mi selección. De esta forma yo puedo ver qué es lo que está seleccionado a partir de esta pintura. Si yo quisiera seleccionar dentro de la máscara rápida, simplemente con el pincel voy a poder agregar o quitar selección. Con negro voy a estar seleccionando estas partecitas del borde que quedaron difíciles porque la varita mágica lo que hace va tomando colores similares y como ese blanco se pegaba
o molestaba lo que es el color del cuadro, ya que el cuadro es dorado, ¿sí? El color blanco o la luz se adentra en lo que es el cuadro, así que un poco de detalles que tengo por acá voy a estar agregando y listo por ese pedacito. Si fuese más complejo debería ser un poquito más, pero básicamente ahí está, ya está. Con la herramienta de máscara rápida pude arreglar esa selección que podía ser difícil con mi varita mágica. Entonces lo que hago ahora es crear una máscara a partir del icono de máscara, y lo que hizo fue maskear o tapar lo que yo no seleccioné. Es decir, lo que yo seleccioné en este caso fue el blanco, y el resto que no estaba seleccionado, al agregar la capa de esta forma automática, me masqueó o tapó lo que yo no seleccioné. Es decir, que lo que yo seleccioné me lo muestra y lo que no lo tapa. En este caso, como yo quiero lo contrario, voy a ir a imagen, ajustes e invertir. ¿Por qué? Tengan en cuenta que yo estoy parado en la máscara, estoy trabajando en la máscara. Lo que voy a hacer con la opción de imagen, ajustes, invertir, es convertir el blanco en negro y el negro en blanco. De esta forma, ahí tengo mi primer paso hacia la máscara. Puedo darme cuenta que hay un pequeño desfasaje en el borde de la imagen, ya que esto es normal porque el recuadro de la imagen o el límite de la imagen era de un tamaño inferior al documento final. Así que con negro voy a pintar estos bordes que quedaron, así, bastante simple, y listo, ya tengo el primer paso hacia la máscara. Dentro de este cuadro pueden ver que no es un cuadrado perfecto lo que sería el contenido, pero voy a utilizar mi herramienta Marquee Tool o rectángulo o marco rectangular, y a partir de una selección base lo que voy a hacer es corregir las partes que están como curvadas, ya que es propio de la foto. Así que para eso voy a usar la herramienta lazo poligonal y voy a usar acá la herramienta que dice sustraer o quitar. De esta forma lo que voy a hacer es estas zonas que por ejemplo quedaron con parte del cuadro, las pueda agregar a la selección o restar de la selección en este caso, ya que yo hice una selección maestra y ahora estoy corrigiéndola. Ahí está. Ahí está. Y ahí está, perfecto. De esta forma lo que tengo que hacer es, parado en mi máscara con el bote de pintura y color negro, pintar dentro de esta selección. De esta forma entonces tengo la parte de por fuera y por dentro en forma de máscara. Bien, voy a opción selección de seleccionar y ya tengo la base para poder trabajar en mi cuadro. Bueno, entonces lo que voy a hacer es ahora traer el halcón que está acá, y lo que voy a hacer es, con la opción de candado, tratar de buscar un tamaño que sea acorde, aproximadamente este tamaño, por ejemplo 35% o más, un poco más, 40%. Ahí está, y le doy OK. Lo que voy a hacer ahora es voltearlo en edición, transformar, voltear horizontal, y lo coloco de una forma que crea conveniente. Voy a bajar la opacidad y de esta forma puedo colocarlo en un lugar que me permita entender que va a estar bien colocado. Ahí creo que quedaría bien. De vuelta lo que vamos a hacer es convertir esta opción a opción de rasterizado, y lo que voy a hacer es, fíjense, si yo lo pongo por debajo de la imagen va a parecer que está dentro del cuadro. Ahora hay una parte que está por fuera. Lo que tengo que hacer entonces es crear una máscara para que quede contenida dentro de este espacio. Así que formas rápidas de hacerlo es: deshabilito el ojito del águila para que no me moleste, y con la tecla Alt y clic
me meto dentro de lo que es esta máscara y se ve, bueno, cómo está la pintura y la máscara en general. Lo que voy a hacer es, con la herramienta varita mágica, seleccionar solamente el pedacito negro este del contenido del cuadro y salir de la máscara haciendo clic en alguna capa. Voy a hacer clic en esta capa con el ojito correspondiente y le voy a activar una máscara para decirle que solamente me muestre lo que hay dentro de esa forma. Entonces acá tendríamos nuestro cuadro, digamos, con el contenido. Pero necesitamos que el halcón dé la sensación que se está escapando. Entonces lo que voy a hacer ahora es deseleccionar esta máscara con la tecla Shift y clic sobre la máscara, deshabilito la máscara temporalmente y puedo ver el halcón. Bien, lo que voy a hacer es mover un poco el halcón. Entonces, formas de selección para poder seleccionar este halcón son muchas. Hay que tener en cuenta siempre la figura y el fondo. En este caso, como el fondo es bastante pleno, lo que se puede hacer es trabajar con herramientas de selecciones simples, tanto como la herramienta de Quick Selection Tool o herramienta de selección rápida, que trabaja a partir de colores y formas similares. Si yo tiro una selección, Photoshop va identificando que esto es una forma o un objeto y se da cuenta que se diferencia del resto. Muchas veces es práctico usar o empezar con esta herramienta para crear la selección, pero en este caso, como tenemos un fondo en celeste, podemos usar la herramienta varita mágica, ya que elige todo un mismo color. Si hago un clic, me hace la selección de todo un mismo color, en este caso en el fondo. En algunos casos puede que, por ejemplo acá, dentro de las alas, quede un poquito de color del fondo, pero se puede arreglar otra vez con la opción de máscara rápida. Acá se puede ver, lo voy a trabajar con mi pincel, en este caso blanco, porque quiero despintar eso y de esta forma tener un trabajo más puntual. Bien, salgo de la máscara haciendo clic en la máscara de vuelta o con la tecla Q y de esta forma tengo la selección del fondo, es decir, del cielo. Lo que necesito es la selección o el objeto que es lo que sería el águila. Para eso voy a selección, invertir selección o el atajo Shift Control I y de esta forma tengo el águila seleccionada. Ahora lo que quiero hacer es una copia de esta capa. Para eso hay dos formas, o por lo menos dos formas que a mí me gustan. La forma larga es Layer New, Layer vía Copy o capa vía copiar, o el atajo de teclado Control J, que es mi herramienta preferida, ya que acorta mucho el tiempo. De esta forma pueden ver que ahí se creó la nueva capa a partir de este objeto. Podemos ver entonces que un poco la selección fue bastante dura. Se puede ver acá algunos píxeles que están como comidos. Soluciones para esto, vamos a verlas ahora, que son las siguientes. Vuelvo para atrás, ahí tengo mi selección y lo que recomiendo hacer es trabajar siempre, pueden hacerlo con lo que son las herramientas de máscara y poder modificarla a partir de esa máscara nueva. Pero como yo ya tengo acá una máscara, lo que necesito hacer es una copia de esto. Entonces voy directamente a trabajar sobre las selecciones y modificarla desde acá, desde las modificaciones básicas o más puntuales, como puse acá, redefinir el borde. Voy a sacar todas las opciones para poder hacer una buena selección. Y lo que puedo hacer acá, fíjense, puedo contraer o expandir la selección. Si la expando, voy a estar agarrando parte del cielo. Si la contraigo, voy a estar comiendo un poco más lo que es el águila. Y el fader o suavizado me va a permitir que sea, como muestra acá la imagen, ahí abajo, más suave el borde. De esta forma, un poquito más de radio, también es como que va captando más
parte de la imagen. Acá arriba se puede ver lo que está pasando con la imagen. Yo puedo cambiar las modalidades de máscara y poder ver qué es lo que está pasando, por ejemplo acá atrás con la selección. Ahí puedo darme cuenta que la selección, a partir de esta máscara rápida, como esta opción me muestra, está metiéndose un poco dentro de lo que es el águila y me permite una selección más perfecta. Ahí me gusta. Un -5, un fader de 0,1 y un smooth, un suavizado de 1 también. De esta forma la selección va a estar un poquitito comida, pero va a ser bastante práctica. Vamos a verla entonces, control J. ¿Sí? Y se nota bastante bien ese suavizado. ¿Sí? Lo ideal es trabajar un poco más en detalle hasta poder encontrarle el gusto. Pero tenemos que tener en cuenta siempre la composición o el resultado final de la imagen, que en este caso, como yo tengo mi máscara, algunos detalles no van a ser tan necesarios para ponerse a trabajar, ¿no? Bien, en este caso estaría lista la imagen. Quedó un poco descompaginada lo que es la forma del cuadro frente a... Ahí está. Lo puedo reencuadrar o simplemente seleccionar los dos objetos y moverlos hacia el cuadro, ya que bueno, trabajando se me movieron un poco, y de esta forma empezar a componer la imagen final. Yo recomiendo de usar esta capa de halcón por debajo, ya que algunos bordes pueden quedar como desfasados en este caso, así que si yo intento pintar un poco lo que es este fondo, no va a pasar nada de que me exceda, acá sin preparado en la capa de la máscara, de que me exceda, ya que me está protegiendo la capa del cuadro. ¿Sí? Sí. Muestro cómo estaría quedando la capa original, sería de esta forma, y de esta otra acá arriba sí me está protegiendo el cuadro. Lo importante es el layer 1 del halcón, ¿sí? Que lo voy a renombrar halcón nuevo, y lo que voy a hacer ahora es, para darle un efecto de realismo, trabajar primero un poco con lo que son las imagen ajustes, sombras e iluminaciones, y de esta forma poder agregarle un poco de relevancia al color de la imagen, un poco con lo que serían levantar la luz en las sombras para que no quede tan apagado, ya que estaría en primer plano, ¿sí? Un rango tonal de 30% y un amontonamiento de 15% y un radio también de 15%. Y en lo que son las iluminaciones no las voy a oscurecer, así que esto va a quedar todo en 0. Y la corrección de color, esto sí lo voy a dar un poco más, por ejemplo un 15%, ya que el color del cuadro es bastante reluciente, y un contraste de medio tono podría llegar a pensarlo, ya que el cuadro tiene bastante contraste, para que no quede mucha diferencia entre luces y sombras. Un 25% por ejemplo. De esta forma le doy OK y ya tengo la imagen un poco más parecida al cuadro. Lo último que quedaría por hacer sería crear una sombra, que es la que da la sensación de volumen, o la sensación de que existe en la realidad, ya que hay una luz que le pega al objeto y se proyecta hacia atrás. Para eso vamos a crear una pequeña sombra. Hay también varias formas de hacerlo, le voy a decir la forma más práctica, que es manteniendo la tecla control, cambia el icono. Acá pueden ver la manito, el mouse. Hago un clic en la capa, halcón nuevo, y voy a seleccionar, o se va a seleccionar automáticamente toda la capa. Es una selección automática. Y lo que voy a hacer es crear una capa nueva, y con el bote de pintura con color negro
rellenar esta capa nueva que sería sombra. Entonces, en opción selección de seleccionar, tendría mi sombra que la pongo por debajo de la capa halcón nuevo. Si yo la muevo un poco, tendría el principio de mi sombra. Puedo en todo caso estirarlo un poquitito. Transformación libre, un poquitito apenas, para que la abarque por delante y por detrás. Y ahora entonces podemos darnos cuenta que si bien es una sombra bastante dura, digo dura porque el borde es bastante dura, hay que tener en cuenta que esto es un efecto óptico y tiene que ver con que cuando existe una luz como del sol directa, depende de la hora del día, significa un tipo de sombra distinto. A la mañana es más larga la sombra, al mediodía es más pegada al objeto, a la sombra, a la tarde de vuelta es más alargada. Es una cuestión que tiene que ver con la posición del sol en referencia al objeto, en lo que sería un ángulo con respecto al sol con la tierra, ¿sí? En cuestiones físicas. En este caso también hay que tener en cuenta que mientras más lejos está el sol, más proyectada es la sombra, por un lado, y mientras hay obstáculos frente al sol, por ejemplo una nube, más difusa es la sombra, o un objeto por delante del sol también, como puede ser una cortina o algo en una casa que permita o obstaculice esa luz. Entonces, y también por otro lado, ¿sí? Es mientras más alejado esté un objeto del suelo, digamos, también la sombra va a proyectarse distinta, tanto en su forma como en su distancia o una deformación. Por eso lo conveniente sería crear un filtro de desenfoque con la opción de desenfoque gaussiano, y en este caso pueden ver cómo la sombra se hace un poco más difusa y ya empieza a tener un poco más de acercamiento con la realidad, ya que una sombra tan dura no muchas veces es creíble en las composiciones de Photoshop. Así que con un rango de 5% podría quedar bien, y de esta forma puede verse que hay cierta distancia entre el objeto y el fondo. Lo que podemos hacer es bajarle un poquito la opacidad para que dé la sensación también de un mayor alejamiento, una mayor sensación de óptica. Y por último, lo que les decía, una transformación libre donde pueda crear la sensación de despegue o de diferencia, que haya una diferencia notable. Para eso voy a agarrar las puntas haciendo control, tocando control, me cambia la opción de escalar a deformar, y de esta forma puedo estirar la sombra y dar el efecto. Ahora voy a escalar un poco soltando el control, ya que me doy cuenta o quisiera cambiar esta modalidad, y vuelvo con control y que haría el efecto como de yéndose, o la sombra más pegada, ya que la imagen estaría en 2 dimensiones y el halcón en este caso en 3 dimensiones. Por eso es como un despegue del 2D al 3D. Con ese efecto, listo, le doy OK. Y en el caso de querer, por ejemplo, le aplico una máscara y con mi herramienta pincel, en el caso de negro, querer mostrar que la primera parte es 2D y la siguiente es 3D, puedo sacarle un poco de la sombra inicial y mostrando que se está despegando de a poco, por lo menos en esta parte. Ahí está, perfecto. De esta forma entonces parecería que el objeto 2D de la foto se está despegando hacia afuera y saliendo de la imagen. Bien, y acá podemos ver que trabajamos con las opciones de máscara, máscara rápida, selección y selección rápida
con el control clic, más otras opciones de ajustar lo que son brillos y contrastes para que vaya siendo equivalente en los colores y sombras e iluminaciones. Así que bueno, espero que les haya servido y lo puedan aplicar también a sus trabajos. Tengan en cuenta que cualquier tipo de idea de composición en la cual puedan mostrar que algo sale de un objeto 2D a 3D, o de una ventana o una puerta hacia otro lado, hacia afuera, hacia una sensación de 3D, pueden desarrollar la misma técnica. Tengan en cuenta las máscaras, las sombras y empatar los colores como hicimos en este caso. Recuerden entonces que pueden descargar los archivos desde bit.ly /fuera del cuadro y trabajar con estos archivos para que puedan tener entonces la experiencia de alcanzar la imagen del halcón fuera del cuadro. Así que amigos, los espero en otro video tutorial para seguir aprendiendo juntos. Les agradezco su tiempo y nos vemos pronto.